Una de las obras más representativas de la arquitectura románica en Europa es la Catedral de Santiago de Compostela. En ella se resume lo más refinado de cuanto la arquitectura de su tiempo había concebido. Proporción, espacio, carácter, luz, fábrica y ornamento hacen de este templo compostelano, que guarda la venerable reliquia del apóstol Santiago, otra meta de obligada peregrinación arquitectónica. El Codex Calixtinus ya advertía del carácter singular de la catedral al decir que, entrando triste en la iglesia, se vuelve alegre y gozoso al contemplar la espléndida belleza del templo. El edificio románico, pese a su barroco exterior, se levantó entre los siglos XI y XII, conservando en el subsuelo restos de construcciones anteriores y muy especialmente bajo la cabecera el Locus Sancti Jacobi, al que durante siglos se acercaron los peregrinos de Europa entera. El obispo Diego Peláez, bajo el reinado de Alfonso VI, fue su iniciador, correspondiendo su práctica conclusión al prelado Diego Gelmírez, a falta de la obra final del maestro Mateo, fechada en el año 1188. La Catedral de Santiago en su proyecto se relaciona con los grandes templos levantados a lo largo de las rutas francesas de peregrinación, tales como San Martín de Tours o San Sernin de Toulouse. Y aunque no conocemos al autor de la traza, hemos de suponerlo llegado a través del camino desde Francia. El Codex Calixtinus nos recuerda en este aspecto que los maestros canteros que emprendieron la construcción de la Basílica de Santiago se llamaban Don Bernardo el Viejo, maestro admirable, y Roberto, con aproximadamente otros 50 canteros. A unos y otros se debe la ejecución de una obra que en su planta y alzados se concibe como modélica. La planta es de cruz latina con 3 naves y otras 3 formando el crucero. Cuenta con una girola y absidiolos en la cabecera, por donde comenzó la obra, y otros 4 absidiolos sobre los hombros de la cruz. 2 torres principales flanquean la fachada occidental, donde se halla el Pórtico de la Gloria, mientras que los pórticos o entradas de azabachería y platerías se encuentran en los extremos norte y sur del crucero. La puerta de la iglesia es Cristo, ya que yo soy la puerta, el que entre por mí será salvo. Nadie va al Padre si no es por mediación de Cristo. Así como se dice que una puerta cierra el paso, o bien se ofrece abierta, ya que las puertas se hacen para alejar a los enemigos y para admitir a los huéspedes, así el mismo Cristo, que resiste a los soberbios y da la gracia a los humildes, obrando en justicia arrojará a los infieles del reino, y ofreciéndose abierto por su infinita misericordia, introducirá a los fieles en el reino. Las hojas de la puerta son los apóstoles, merced a cuya predicación somos conducidos a la fe y por la fe a la santidad. La terminación de la catedral en los últimos tramos de los pies correspondió a la maestría de Mateo, quien no solo hizo el conjunto escultórico del célebre Pórtico de la Gloria, sino que resolvió algunos problemas netamente arquitectónicos. Entre estos se encontraba la diferencia de nivel entre el templo y la plaza del Obradoiro, que Mateo solucionó construyendo una cripta a la que se conoce como Catedral Vieja sin serlo. En ella hay novedades constructivas como las bóvedas nervadas, que también aparecen en el nártex de la iglesia al que se abre el Pórtico de la Gloria. Este es uno de los más espectaculares programas escultóricos de la Edad Media, en el que el maestro Mateo, con su taller, dio nueva vida a la escultura al dotarle de una cierta independencia de la propia arquitectura. Los grupos de apóstoles y profetas que aparecen a los lados del Santiago Apóstol del Parteluz sobre el árbol de Jesé son figuras con rasgos diferenciales y expresión propia. Unas veces grave, como la de San Pedro. En otras felices y sonrientes, como el profeta Daniel.
y casi siempre intentando establecer una relación de uno con otro. En el tímpano, la figura de Cristo, mostrando las llagas y rodeado de los 4 evangelistas con sus correspondientes símbolos, preside la escena general en la que con menor tamaño se integran los ángeles que portan los instrumentos del martirio del Salvador. Enmarcando todo el tímpano, se disponen los 24 ancianos del Apocalipsis en la arquivolta superior, donde, formando parejas, nos muestra una variada colección de instrumentos musicales con los que se ayudan en sus alabanzas al Altísimo. La obra del maestro Mateo, que incluye también la decoración escultórica de las arquivoltas de paso a las naves laterales, con escenas relacionadas con el juicio final, está fechada en la cara inferior del dintel el día 1 de abril del año 1188. Al maestro Mateo debe la catedral compostelana otras obras, como el desaparecido coro que se situaba en el centro de la nave mayor, y del que restan piezas y relieves importantes en la Puerta de la Quintana y en el Museo Catedralicio. Su estilo creó una verdadera escuela en vísperas de la irrupción del naturalismo gótico, y ponía digno punto final a la obra iniciada por el obispo Diego Peláez, que permanece para siempre como testimonio sin par del mundo románico. Os homes pasan, tal como pasa nube de bran, y as pedras quedan. E candeu morra, ti catedral, ti parda mole, pesada e triste. Candeu non sea, tinda serás. La portada de Platerías, cuya imagen arquitectónica y escultórica respetaron las adiciones renacentistas y barrocas, responde en su doble entrada a los 2 tramos de la nave que rodea interiormente todo el templo, tanto en planta baja como a la altura del triforio. Los relieves de sus tímpanos, en los que trabajan anónimos maestros del taller que hemos llamado de platerías con carácter general, o maestro de la tentación, en relación con la escena representada en el tímpano de la izquierda, suponen una de las mejores muestras de la escultura románica del siglo XI. Junto a escenas de la vida de Cristo, aparece, como describe el Códex Calistino, una mujer que sostiene en sus manos la cabeza putrefacta de su amante, arrancada por el propio marido, quien la obliga a besarla 2 veces por día, y en la que modernas interpretaciones quieren ver a Eva. A ello hay que sumar las figuras de las jambas, como las magníficas del rey David o la creación de Eva, las soberbias columnas en mármol blanco con pequeñas figuras que recuerdan obras ítalo-bizantinas y la serie de relieves en alto de muy distinta condición, origen y estilo, de los que algunos proceden de la desaparecida portada norte de la azabachería. El edificio del claustro está tomado del pórtico de Salomón construido junto al templo. En aquel, todos los apóstoles vivían juntos en perfecta armonía y se reunían en el templo para orar. Y la multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma, y tenían todas las cosas en común. Según esta norma, los religiosos pasan la vida armoniosamente en el claustro. De noche y de día se reúnen en el monasterio para servir a Dios. Y abandonan con firmeza incluso las cosas profanas. Y pasan la vida en común en el claustro.
La nave central, de 90 metros de longitud por 8 de ancho y 20 de alto, superaba con su bóveda de cañón a todo cuanto se había construido hasta entonces en los reinos peninsulares, no solo por sus dimensiones, sino por la esbelta proporción de su arquitectura. Análogos valores se repiten en la nave principal del crucero, estando ambas flanqueadas por 2 naves colaterales, más bajas y con bóveda de arista, las cuales llevan sobre sí el triforio o galería, cuyo abovedamiento de cuarto de cañón contrarresta los empujes de la nave central. Sobre el crucero se levanta un cimborrio gótico que debe sustituir a uno anterior románico. En el transcurso de la obra aparecen en el siglo XII nuevos nombres como los del maestro Esteban y Bernardo el Joven, que debieron de trabajar en los elegantes y esbeltos pilares con arcos peraltados que separan las naves, dejando ver en lo alto los dobles arcos del triforio. La decoración es muy sobria en capiteles y molduras, llevando estos sencillas hojas vegetales. Al principio ya existía la palabra. La palabra se dirigía a Dios y la palabra era Dios. Ella al principio se dirigía a Dios. Mediante ella se hizo todo. Sin ella no se hizo nada de lo hecho. Ella contenía vida, y esa vida era la luz del hombre. Esa luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la han comprendido. La organización social de la España cristiana contó con 2 grupos privilegiados, nobleza y clero, y un tercero, el Estado llano, compuesto por campesinos, artesanos, comerciantes, etc. Este esquema tripartito se hace más real al distinguir entre sociedad rural y sociedad urbana, o al observar el poder creciente de la burguesía. En ocasiones, los monarcas apoyaron a unos grupos sobre otros, produciéndose a comienzos del siglo XII, la que se ha llamado Primera Revolución Social, cuando labriegos y burgueses, respaldados por Alfonso I de Aragón, se aliaron contra la nobleza y el clero que sostenía doña Urraca de Castilla. Estas luchas significaron empobrecimiento, despoblación y un serio quebranto para el comercio en Castilla y León. Dentro de la sociedad del mundo románico, tiene una importancia decisiva la organización monástica, que no solo vio la expansión de antiguas órdenes como la de los benedictinos, desde cuya casa madre en Cluny se extendieron por Europa, afincándose en los reinos peninsulares, sino que presenció la aparición de otras, como las de los cistercienses y cartujos, que revelan la atracción de esta vida de contemplativa clausura. Su cometido espiritual, pero también cultural y económico, marcan una época de la historia de Europa, donde los monasterios y abadías representan células sociales y económicas de mayor firmeza que muchas ciudades.
La regla que ordena esta vida en comunidad durante todas las horas del día y de la noche, con una precisión que nada deja al azar, tiene su correspondencia en los funcionales esquemas de sus edificios, donde el claustro, junto a la iglesia, incorpora las piezas más importantes, desde la sala capitular hasta el refectorio. El rezo de las horas canónicas en el coro y el trabajo manual en el scriptorium o en la huerta hacen realidad aquel ora et labora exigido por San Bernardo a sus monjes. Paradójico complemento del monje fue el soldado en el caso de las órdenes militares, cuyos monasterios castillos albergaron pronto a las de Calatrava, Alcántara y Santiago. La repoblación de ciudades como Salamanca, Zamora, Ávila, Segovia, Zaragoza, Lérida o Tortosa permitió organizar las diócesis, iniciándose la construcción de sus catedrales románicas, algunas de ellas reemplazadas posteriormente. Las nuevas sedes estuvieron encabezadas por prelados, con frecuencia franceses, y de la Orden de Cluny, que impusieron a sus canónigos la regla de San Agustín. Por otra parte, la reforma que supuso en el ámbito eclesial el Concilio de Letrán del año 1059, cuyos cánones secundaron los monarcas españoles tanto en los reinos orientales como occidentales, terminó con el viejo rito hispánico en favor del romano, teniendo consecuencias múltiples como es el abandono de la letra visigoda, reemplazada ahora por la llamada carolina o francesa. Un nuevo arte, una nueva liturgia, un distinto modo de escribir, fueron algunos de los aspectos de la fuerte europeización peninsular a la que, en contraste con la cultura hispano-musulmana, contribuyó la Iglesia a través de la vida monástica y del clero catedralicio. La unidad esencial del arte románico no se corresponde con la difícil historia de los reinos peninsulares en su fallido deseo de unificación política y territorial. Así ocurrió en el siglo XI con Sancho el Mayor de Navarra, quien ya utilizó la fórmula Rex Dei Gratia, indicando el origen divino de su poder como rey. Este monarca, después de incorporar Castilla al reino de Pamplona y lograr el vasallaje de León, del condado de Barcelona e incluso de Gascuña, dividió entre sus hijos estas tierras, dando lugar a pequeños estados entre los que pronto destacarían los de Castilla y Aragón. En el siglo XII, el matrimonio entre doña Urraca de Castilla y Alfonso I de Aragón tampoco logró esta unificación, y al morir Alfonso VII, el emperador, dejaba consolidados 5 reinos peninsulares: Portugal, León, Castilla, Navarra y Aragón. La tierra, su posesión y explotación, está en la base de la sociedad medieval, y si bien es cierto que en los siglos XI y XII asistimos a un renacimiento urbano, todavía es mayor el peso del mundo rural. La posesión de la tierra y el disfrute de sus rentas fueron los resortes que daban prestigio social y poder político. Ello permitía tener vasallos cuyo servicio venía exigido por una cesión territorial por parte del señor. A la tierra estaban adscritos los campesinos en su condición de libre, colono o siervo. Sobre la tierra se formó una nobleza territorial, cuyo poder fue en aumento por nuevas concesiones reales a quienes participaron con sus vasallos en la Reconquista. Escribía Chaucer en el siglo XIV cómo con la primavera llegaba el momento tan anhelado por la gente para emprender peregrinaciones y visitar remotos países y célebres santuarios. Entre estos sobresalía la tumba del apóstol Santiago en Galicia, hacia donde se dirigió con predilección el peregrino medieval. Por las sendas que conducen al sepulcro del patrón, un peregrino camina con su concha y su bordón. Viene de tierras lejanas a cumplir una promesa, los pies descalzos sangrando,
descubierta la cabeza. Su peregrinar es hoy la mejor invitación para conocer el mundo que recorrió, sus paisajes, pueblos, canciones y leyendas. Las rutas secundarias que a través de Europa nutrieron la vía principal hacia Santiago franqueaban los Pirineos por los pasos de Somport y Roncesvalles, uniéndose definitivamente en un único camino desde Puente la Reina hasta Compostela. En parte, coincidía con el trazado de una vieja calzada romana, ahora restaurada, y de su itinerario nos ha llegado una descripción debida a Aymeric Picot, el llamado Codex Calistinus, escrita en el siglo XII, esto es, en plena madurez del arte románico. Sobre el Camino de Santiago, llamado también el Camino francés, se encontraban las principales ciudades de la España cristiana, como Jaca, primera capital del Reino de Aragón, Pamplona en Navarra, Burgos en tierras de Castilla y finalmente León. En medio quedaban otros núcleos urbanos, burgos y villas, algunos como Santo Domingo de la Calzada, recordando su especial vinculación al camino. Pero sobre todo, jalonando el recorrido desde los Pirineos hasta Santiago de Compostela, hallamos un gran número de abadías, monasterios, prioratos, fundaciones religiosas, hospitales, hospederías y parroquias, donde la arquitectura románica dejó una huella que aún pervive. En este esfuerzo constructivo, vinculado muchas veces a venerables reliquias y panteones reales, tuvieron un protagonismo decisivo Sancho el Mayor y sus descendientes, cuyos nombres están unidos al de las grandes empresas edilicias del siglo XI, como Jaca, Leire, Nájera, Fromista o San Isidoro de León, entre otras. El Camino de Santiago fue una importante vía de peregrinación en el orden religioso, pero no fue menor su trascendencia como impulsor de una reactivación económica y cultural. Desde finales del siglo XI y buena parte del siguiente, coincidiendo con los reinados de Alfonso VI y Alfonso VII el emperador, se produjo un incremento de la peregrinación jacobea desde Europa y muchos de los venidos de fuera, conocidos genéricamente como francos, acabaron estableciéndose como mercaderes y artesanos en estas tierras faltas aún de población y de escasa actividad económica. Surgieron así barrios enteros, los burgos, formados por extranjeros que se dedicaron al comercio, favoreciendo aquellos mercados semanales que tanto en Jaca como en Sangüesa, Puente la Reina o Sahagún, entre otras ciudades, significaron riqueza para las mismas, la cual finalmente se traduciría en frecuentes encargos artísticos. En efecto, por el Camino de Santiago penetraron el arte y la cultura europea al tiempo que, en sentido inverso, hacía llegar a los estados europeos la cultura islámica. Decía Unamuno que la poesía trovadoresca galaico-portuguesa, la primera manifestación culta del lirismo en lengua romance en la península, prendió al contacto de chispas traídas de Provenza por los devotos romeros de Santiago. Así, la lírica y la poesía narrativa dieron al camino el valor añadido de ruta literaria formada por canciones de gesta, romances, leyendas e historias de peregrinos, todo de muy distinto y lejano origen, que en la portada de Santa María la Real de Sangüesa llegaron a inspirar a los propios escultores. Otras veces, los textos de romances y canciones nos revelan discretamente el nombre del peregrino. Ya se parte don Rodrigo que de Vivar se apellida para visitar Santiago, a donde va en romería. Las largas jornadas que habían de recorrer los peregrinos hizo que la música y las canciones
brotaran de forma espontánea para mitigar la fatiga, como recoge la cuarteta de Narváez. El romero y peregrino cansado de caminar comienza luego a cantar por alivio del camino. En las ciudades, el peregrino seguía cantando y pedía limosna, como aquellos 6 peregrinos con sus bordones de estos extranjeros que piden limosna cantando, que vio Don Quijote. Se fue formando así un interesante cancionero a lo largo del Camino de Santiago, el cual tiene otras referencias musicales en el Ultrella, o himno del peregrino, y en la formidable colección de instrumentos reproducidos en el Pórtico de la Gloria. Conocemos como románico el período de la cultura europea que abarca fundamentalmente los siglos XI y XII. Su nombre viene dado por el de las lenguas vulgares, romances o románicas, derivadas del latín clásico. Con la lengua surgieron igualmente los primeros testimonios literarios, como la canción de Rolando o el poema del Mío Cid, que invitan a pensar en un verdadero y primer renacimiento una vez rebasado el mítico año 1000. Las ciudades, el comercio, las vías de comunicación y la actividad artística en general participaron también de aquel despertar al que contribuyó poderosamente un importante crecimiento demográfico. Frente a Bizancio y el Islam, los reinos cristianos de Occidente parecen afirmarse en empresas comunes como la de las primeras cruzadas para recuperar los santos lugares o en peregrinación hacia Santiago de Compostela. Una estructura de feudal vasallaje articula la sociedad civil, mientras que la eclesiástica tiene 2 referencias obligadas en el afianzamiento de la autoridad de Roma y en la multiplicación de abadías y monasterios de las nuevas órdenes monásticas. El arte románico, pese a las diferencias que ofrece dentro de su amplia distribución por Europa, tiene elementos comunes que permiten hablar de él como de un primer estilo de Occidente. En el ámbito español se acusa una doble influencia, pues mientras que por el Camino de Santiago penetra una corriente que enlaza con el arte refinado de la abadía benedictina de Cluny, en Cataluña se observa una mayor relación con el norte de Italia. La expansión del arte románico español siguió el movimiento de la Reconquista hacia el sur, llegando a las cuencas del Duero y Tajo por el avance de los reinos de León y Castilla, mientras que la corona de Aragón alcanzaba el Ebro, permitiendo repoblar su margen izquierda, donde surgiría el monasterio de Poblet. Uno de los ámbitos en los que mejor se puede medir el progreso cultural y material del mundo románico frente a etapas anteriores es el de la arquitectura, tanto por su concepción del espacio como por las nuevas técnicas constructivas. La arquitectura despierta ahora de un prolongado letargo, cuyo sueño más hermoso había sido el de Roma, recuperando para los siglos XI y XII los valores vitruvianos de solidez, utilidad y belleza. Del mismo modo que el monje Raúl Claver observaba cómo las tierras de Italia y Francia, después del año 1000, se cubrieron con un manto de iglesias, esto es, catedrales, monasterios y ermitas, en España se detecta análoga fiebre constructiva. Sus distintos reinos acogieron pronto las novedades de la arquitectura románica llegadas del otro lado de los Pirineos. El Camino de Santiago favoreció la difusión de modelos franceses por tierras de Aragón, Navarra, Castilla, León y Galicia, mientras que al sur de los Pirineos orientales pesó más su relación con el Rosellón y la Lombardía. Las catedrales de Jaca y Santiago de Compostela,
una al comienzo del camino y la otra como meta final, podrían resumir lo que tiene de búsqueda y progreso la arquitectura románica entre los siglos XI y XII. Mientras que la arquitectura y escultura de la catedral jaquesa hablan un lenguaje casi balbuciente, las de Santiago representan, por el contrario, seguridad y plenitud. La primera tiene el atractivo de la experiencia, la segunda, la belleza de la madurez. Entre ambas, una larga serie de iglesias mayores y menores, urbanas y rurales, que servirán de referencia al románico más meridional y tardío de Castilla, donde ciudades como Soria, Ávila y Segovia, o las tierras de Guadalajara, al sur del sistema central, ofrecerán bellísimos ejemplos del siglo XII. La arquitectura catalana, en su cronología y evolución, ofrece parámetros muy distintos, pues sus más tempranas obras, el llamado primer románico, se adelantan en fecha a las vistas en el Camino de Santiago. El conjunto de San Pedro de Roda, las fundaciones del Abad Oliva, como el restaurado monasterio de Ripoll, San Vicente de Cardona, etc., nos sitúan ante un madrugador arte románico que con San Miguel de Cuixà o San Martín de Canigó forman provincia artística con el Rosellón francés. Al bello carácter experimental e incipiente de estas obras del siglo XI, sucedieron, en la centuria siguiente, construcciones de un gran refinamiento que, como la Catedral de Seo de Urgel, manifiestan su vinculación italiana. Cerrando el siglo XII, aparecen las fundaciones cistercienses como una faceta más de la arquitectura románica, aunque con novedades constructivas como la bóveda nervada, que repiten funcionales programas en la mitad norte de la península, al igual que en el resto de Europa, por encima de diferencias geográficas, históricas y culturales. La arquitectura románica alcanza en el templo y en los conjuntos monásticos su máxima expresión, siendo menor el grupo conservado de edificios civiles y militares. Las iglesias catedralicias, monásticas y parroquiales, con sus portadas, naves, bóvedas, pórticos y claustros, representan una sólida lección de arquitectura que desde los albores del tercer milenio aún seguimos admirando. La arquitectura románica tendió generalmente al abovedamiento pétreo de sus edificios, sin que ello impida encontrar iglesias que se cubrieron con armaduras de madera. El tipo de cubrición y bóveda empleada forzará en gran medida la planta, los soportes y los alzados del edificio. La combinación de bóvedas más repetida en la arquitectura románica fue la de una bóveda de cañón sobre la nave central y de arista en las naves bajas laterales, dejando la bóveda de cuarto de esfera para cubrir los ábsides. En el siglo XII aparecieron en los edificios románicos las primeras bóvedas auxiliadas por nervios, así como las cúpulas sobrepechinas de tradición bizantina. Los modelos más repetidos en la arquitectura religiosa son el de la iglesia de 3 naves y 3 ábsides, en aquellas que tienen una cierta entidad, e iglesia de nave única con un solo ábside en situaciones más modestas. En el primer caso, puede contar con una nave de crucero que sobresale en planta o que se ciñe a la caja general de los muros perimetrales. Sobre este esquema básico se advierten variantes como es el aumento del número de naves y novedades como la aparición de la girola con absidiolos. Otros templos, en lugar de tener una disposición longitudinal, responden a interesantes esquemas centralizados de planta poligonal. En la fachada del templo, la portada cobra una especial significación como verdadera Ianua Coeli, o Puerta del Cielo, de modo que su arquitectura se hace allí más rica y delicada, a lo que contribuye poderosamente la presencia de la escultura.
Debido al grosor del muro, la portada tiene forma abocinada o derramada hacia afuera, dejando ver con claridad la serie de columnillas sobre las que arrancan las arquivoltas. Entre el dintel de la puerta y las arquivoltas se sitúa el tímpano, que representa el más importante campo escultórico. Cuando la entrada cuenta con una gran luz o anchura, es necesario descargar el dintel en un apoyo intermedio llamado parteluz, lugar de privilegio en el que se representa a una figura principal. El perfil más característico del arco románico es el de medio punto o semicircular, si bien existe el arco apuntado, polilobulado o en caprichosas combinaciones de influencia islámica. Según su situación y cometido, el arco recibe un nombre distinto. Así, el arco fajón o perpiaño es el que refuerza interiormente una bóveda, haciendo visibles los tramos de la misma. Arco formero, el que con los anteriores sirve para armar una bóveda. O bien llamamos arcos torales a aquellos que con mayor sección se encuentran en el tramo del crucero. Arcos y bóvedas producen unos empujes que el grosor del muro y los contrafuertes exteriores consiguen equilibrar. Libres de estos compromisos mecánicos, los arcos forman bellísimas y ligeras series en claustros y pórticos. Desde la antigua Roma y el mundo paleocristiano, la escultura había ido perdiendo voz hasta ver desaparecer los activos talleres de la época clásica, olvidándose sus técnicas, mientras que el miedo a la idolatría evitó la representación de la figura humana. Solo después del año 1000 se fue restableciendo la noción de escultura ligado a la necesidad de representar los pasajes más importantes del Antiguo y Nuevo Testamento. Así, las portadas, capiteles y relieves en general se convirtieron en eficaces auxiliares plásticos de la fe cristiana en un mundo en el que las imágenes suplían la carencia de la comunicación escrita. La escultura románica se concibe incorporada a la arquitectura que le sirve de marco y soporte, compartiendo con ella el mismo material, la piedra. Es más, muchos canteros fueron también escultores y muchos imagineros trabajaron como lapicidas. La figura del maestro Mateo así lo atestigua, pues si bien a él, como escultor, se debe el pórtico de la gloria, la catedral compostelana le adeuda como arquitecto la terminación del templo. Ello explica la perfecta adecuación entre escultura y arquitectura, adaptándose aquella al tímpano de la portada, como en la del Perdón de San Isidoro de León, a sus arquivoltas, según se ve en Santo Domingo de Soria, incorporándose a las columnas, cuya rigidez contagia a la figura humana en el caso de Santa María la Real de Sangüesa, o bien dando vida con naturalidad sorprendente a los capiteles del claustro de la Catedral de Gerona. En ocasiones, estos capiteles se visten de caprichosas formas vegetales y fantásticas, cuyo mejor repertorio lo hallamos en el claustro burgalés de Santo Domingo de Silos. La evolución de la escultura románica nos lleva desde las posiciones verdaderamente arcaizantes que deja ver el relieve de San Genís les Fonts hasta el expresivo naturalismo de los grupos de apóstoles y profetas del Pórtico de la Gloria de Santiago. Igualmente notable resulta el contenido simbólico de los programas iconográficos, bien sea por el empleo de sencillas imágenes de resonancia paleocristiana, como el crismón de la Catedral de Jaca, hasta los más complejos contenidos figurativos de la portada de Platerías en Santiago. Hubo también una escultura exenta en madera, como la Majestad Ballió o el grupo del descendimiento de Éric Laval, donde la gubia del entallador sustituyó al cincel del escultor. La policromía venía a enriquecer habitualmente tanto la escultura pétrea como la tallada en madera.
legado escultórico del mundo románico representa un esfuerzo por resucitar la tradición figurativa de la época clásica, no tanto en su dimensión estética como por su capacidad para expresar, a través de la forma, el drama existencial del hombre en relación con Dios. La adecuación de los relieves a portadas, capiteles y otros elementos arquitectónicos muestran una original solución característicamente románica. En el exterior del templo, la portada invita a entrar en la Jerusalén celeste, que en definitiva simboliza la iglesia construida. De ahí que los programas iconográficos que los escultores desarrollaron en esta parte sean los de mayor densidad e interés. El tímpano se convierte así en la página mayor de este libro de piedra, donde pasajes del Antiguo Testamento, la visión apocalíptica del juicio final o los evangelios indican al creyente el camino de la salvación eterna. El carácter itinerante de los talleres de escultores y su mutua influencia hace difícil la adscripción personal de las obras, si bien siempre sobresale una mano más hábil y con mayor talento que irá sacando a la escultura del anonimato. La sustitución de un elemento arquitectónico por otro figurativo tiene antecedentes en las cariátides y atlantes del arte clásico. El mundo románico recuperó esta tradición al incorporar a las columnas la figura humana. En estas estatuas columnas se advierte la independencia ganada por el escultor para su obra respecto al marco arquitectónico. Así, en los casos más arcaizantes, el rígido hieratismo y esbelta proporción de la columna se contagia con fuerza a la figura humana, mientras que más tarde, cuando el escultor gana confianza en sí mismo y en su propio arte, consigue hacernos olvidar su vinculación a un elemento arquitectónico. El bulto de las figuras, su mutua relación, la espontaneidad de las actitudes y los expresivos rostros hablan de la vía abierta por la escultura hacia el naturalismo. El relieve en piedra predomina sobre la escultura exenta, mostrando diferentes niveles de bulto, desde los bajorrelieves de Silos hasta los altorrelieves del Pórtico de la Gloria en Santiago. Entre unos y otros se hallan grados intermedios, como muestra la excepcional portada de Santa María de Ripoll o los bellísimos relieves del monumental sepulcro de San Vicente de Ávila. El relieve no solo recubrió estas superficies planas, sino que se adaptó con original talento a los capiteles que, junto a formas vegetales, animales, imaginarias o abstractas, incorporan escenas completas de carácter figurativo, habitualmente religioso y en menor grado laico. Jaca, Pamplona, Silos, León o Gerona ofrecen series extraordinarias en sus iglesias y claustros. La fuerte personalidad de la escultura románica deriva de su afán por recuperar un arte que había perdido el oficio, el método y las técnicas. De ahí que se considere como un verdadero renacimiento plástico todo cuanto sucede en los siglos XI y XII. Las primeras obras dejan ver un arcaísmo, luego vencido, que se traduce en una visión estrictamente frontal o de perfil de las figuras, falta de movimiento, torpeza y desproporción en la representación de la figura humana, o cambios de escala, haciendo mayor a la figura más importante en una jerárquica perspectiva. Ello no está reñido, sin embargo, con un sentido de la belleza que sin duda fue meta perseguida por los escultores, muy influidos por el arte italo-bizantino y francés. Los más dotados supieron dar realismo y naturalidad a su obra en los movimientos, gestos, ropas y objetos, allanando el camino hacia la escultura gótica. A comienzos del siglo XII, escribía Honorius Augusto Dunensis acerca de las pinturas del templo románico, señalando las 3 razones por las que se realizaban.
En primer lugar, para que sean leídas por los laicos. En segundo término, para que el edificio se adorne con dicha decoración. Y finalmente, como un recuerdo de nuestros predecesores en la vida. Es decir, como mensaje, como ornamento y como memoria. El sentimiento del color y la posibilidad de contar con las amplias superficies ciegas de la arquitectura románica movió a considerar estas como soporte idóneo para el desarrollo de una pintura mural. Así, bóvedas y muros recibieron un tratamiento pictórico con una técnica muy antigua y bien conocida en el mundo romano, cual es el de la pintura al fresco. Los modelos, por el contrario, llegaron de Bizancio, donde, desde la concepción plana de la pintura hasta los tipos, composiciones, temas y recursos pictóricos, deben mucho a la rica iconografía desarrollada en los mosaicos que cubren el interior de las iglesias bizantinas. La figura del Pantocrátor, del Dios Todopoderoso, suele presidir la bóveda del templo, considerada como representación material de la bóveda celeste, respondiendo en el acompañamiento de los símbolos de los 4 evangelistas o tetramorfos a la visión de San Juan recogida en el Apocalipsis. Una corte celestial de ángeles y santos viene a ocupar los espacios inmediatos repitiendo gestos y actitudes, todo dentro de un jerárquico respeto y ordenada composición. En ocasiones, el pintor dejaba paso a su personal inspiración, liberando su arte de una excesiva dependencia de los prototipos bizantinos y dando vida a una pintura de mayor naturalismo y libertad expresiva. La pintura sobre tabla, conocida principalmente a través de los frontales de altar, repite los mismos temas y caracteres. La importante serie de conjuntos de pintura mural conservados en Cataluña, León y Castilla permiten imaginar el color que tuvieron nuestros templos románicos en el deseo de imitar la riqueza interior de las iglesias bizantinas. La técnica al fresco y el repertorio iconográfico, cuyo estilo es también de influencia bizantina, caracterizan este ciclo pictórico. La técnica de la pintura al fresco se emplea para las grandes composiciones murales. Ello exige preparar la superficie del muro o bóveda con varias capas de arena y cal, sobre la que antes de fraguar, esto es, cuando todavía está fresco el mortero o preparación, se aplican los colores. Antes de dar el color, es necesario encajar el dibujo en sus contornos fundamentales por medio de un calco, separando los campos de los distintos colores con una fuerte línea negra. Habitualmente, una vez seca la pintura, se retoca con temple para avivar tonos, conseguir transparencias y perfilar detalles. Los colores son de origen terroso y se diluyen en agua, penetrando y formando cuerpo con el propio revestimiento de muros y bóvedas. Rojos, ocres, verdes y grises componen la base del color de la pintura mural. La técnica al fresco no permite repintes ni correcciones, por lo que para retocar y acabar estas composiciones murales se utilizó la técnica al temple. Al mundo románico en Occidente corresponde el arranque de la iconografía medieval, siguiendo la tradición de la Iglesia bizantina. La representación de Dios, Cristo, la Virgen, santos y apóstoles, etc., con los atributos que les hace reconocibles como tales, componen la base de la gran serie iconográfica del arte cristiano occidental. Entre las representaciones de mayor fuerza destaca la del Pantocrátor o Dios Todopoderoso, a quien se representa sentado dentro de una mandorla, alzando la mano derecha en actitud de bendecir, mientras que en la izquierda lleva un libro abierto mostrando el camino de la salvación, con una leyenda que dice:
Ego sum lux mundi. Yo soy la luz del mundo. La primera y última letras del alfabeto griego, alfa y omega, indican que este Dios es principio y fin de todas las cosas. Solo la Virgen María, como Madre de Cristo, también se representa entronizada dentro de la mandorla. Es la Virgen en majestad. La base literaria de la gran serie iconográfica cristiana está en el Antiguo y Nuevo Testamento. Del primero destacan los pasajes dedicados a la creación y aquellos que prefiguran la muerte de Cristo, como el sacrificio de Isaac. Dentro del Nuevo Testamento sobresale la vida de Cristo en sus etapas de infancia y pasión, además de las parábolas. Los evangelios apócrifos, historias y leyendas han suministrado igualmente motivos para el amplio ciclo iconográfico del arte medieval. Si bien la pintura comparte con la escultura algunos conceptos generales, como la visión frontal de sus figuras, la carencia de movimiento o la falta de perspectiva, sin embargo el arte de la pintura se muestra en general más seguro de sí mismo y menos arcaizante. Ello se debe a la existencia de modelos bizantinos que ahora se imitan y a la tradición pictórica en relación con la ilustración de los manuscritos. De los primeros tomó la concepción plana de la pintura, sin apenas relieve y con una luz igualmente repartida por toda la superficie. El modelado de rostros y ropas se consigue haciendo más intenso el color o bien oscureciéndolo para producir el efecto de sombreado. Los colores, que en general tienen valor de tinta plana, se reducen a sienas, azules, verdes, rojos y amarillos de muchos tonos, sin mezclar unos con otros, auxiliados por el negro que perfila y dibuja siempre las líneas fundamentales. La técnica al temple, con aglutinantes como el huevo y la cola, permitió pintar sobre tablas previamente preparadas. Con ellas se vistieron los frentes de altar, recibiendo por ello el nombre de frontal o antipendio. Allí aparece de nuevo el repertorio iconográfico habitual, como Dios en majestad, la Virgen y las vidas de santos y mártires, con escenas de fuerte realismo. El arte románico evidencia su fuerza como estilo en la belleza y variedad de objetos que produjo de carácter suntuario, litúrgico, funcional o simplemente decorativo. Orfebrería, marfiles, tapices, códices miniados o esmaltes testimonian aquel renacer artístico en Occidente durante los siglos XI y XII. Al margen de las diferencias materiales y de la diversidad de talleres, toda esta producción participó con clara voluntad de estilo del espíritu y forma de las artes mayores. Ello hace reconocibles como románicos el crucifijo de Fernando I y Doña Sancha, o los relieves de la arqueta de las Bienaventuranzas, ambas en marfil. Sus rasgos y concepción general están vinculados a la gran escultura monumental, de tal modo que el autor de las escenas, labradas también en marfil, del Arca de San Felices, no debe estar muy lejos del maestro de la portada de las Platerías en Santiago. Relieves y pinturas compartieron igualmente con la orfebrería modelos como el del Pantocrátor, según comprobamos en el rico frontal de esmaltes de Santo Domingo de Silos o en el Arca Santa de plata en la Catedral de Oviedo, recordando la disposición de esta última, los frontales en madera que, como el de Santa María de Taúl, se conservan en Cataluña. Es decir, por los distintos talleres circularon los mismos esquemas, dando al arte románico una fuerte personalidad en la que muchas veces las artes decorativas señalaron la pauta y proporcionaron los modelos que luego, escultores y pintores, llevarían a una escala monumental en el templo. Los cálices de San Isidoro de León y Santo Domingo de Silos, o el llamado tapiz de la creación de la Catedral de Gerona, que es un bordado del siglo XII narrando las primeras escenas del Génesis, dan una idea de lo heterogéneo y atractivo de este capítulo nada menor y en gran medida también genesíaco.
En el mundo de los objetos litúrgicos, pese a las censuras de San Bernardo predicando la pobreza evangélica, prevaleció el criterio del abad Suger en relación con la necesidad de rendir culto a Dios a través del esplendor externo de los ornamentos. El monje Teófilo, en el siglo XII, describió en su tratado De Diversis Artibus las técnicas empleadas por estos artífices. Los vasos sagrados fueron objeto de una especial atención y riqueza, dado su cometido. Los cálices, en la sencillez de su forma compuesta por la copa, el nudo y la base o pie, se labraron habitualmente en plata, como el de Santo Domingo de Silos, en el que con hilo del mismo metal se dibujan finas labores, incluyendo unos curiosos arcos de herradura, sin duda de influjo islámico. En ocasiones el oro y la plata se mezclaron con otros materiales, como se ve en el cáliz de San Isidoro de León, donde la copa y el pie son de ónice, montados sobre un nudo de oro, con perlas y piedras preciosas engastadas cerca del labio. En la base del nudo, una inscripción recuerda el nombre de la donante, Urraca, hija del rey Fernando I. En el renacimiento de las artes decorativas del mundo románico, tuvo un puesto de honor el arte del esmalte. En Castilla y Cataluña surgieron varios talleres, influidos por los famosos esmaltes de Limoges, de los que salieron obras tan notables como los del sepulcro de Santo Domingo de Silos. Su técnica es la del campeado, esto es, la formación de campos excavados en una plancha de cobre para recoger el polvillo, cuya composición dará un color distinto en cada alveolo. Aquel, una vez pasado por el horno, se vitrificará, tomando un brillo muy característico. Azules y verdes con algo de rojo componen los esmaltes de Silos, donde se ve el Pantocrátor y el Tetramorfos, acompañados por los 12 apóstoles, cuyas cabezas se labraron en relieve. En los relieves y figuras en marfil del románico español se acusa la influencia de los talleres hispano-musulmanes de Córdoba. Sobresale entre todos el grupo de marfiles leoneses con una de las obras maestras de la heboraria medieval, el crucifijo del rey don Fernando I y la reina doña Sancha, de San Isidoro de León. Se trata de un Cristo en la cruz con 4 clavos y todavía vivo, en cuya abierta mirada contrastan los negros ojos de azabache con el blanco marfileño de la cabeza. La cruz tiene en el anverso una menuda y rica decoración a modo de orla, viéndose en lo alto a Cristo resucitado y en bajo a Adán. Al pie de la cruz, los nombres de los regios donantes, y en su reverso el Tetramorfos con el Cordero Místico. La Catedral de Gerona conserva uno de los bordados más importantes de la Europa románica, conocido como el tapiz de la creación por los pasajes del Génesis que representa. Pese a lo elemental del lenguaje figurativo y la rudimentaria técnica, a base de lanas de diversos colores y labor de cadeneta, el tapiz de Gerona es una obra de interés iconográfico excepcional. La disposición de las figuras y escenas, formando una rueda que gira en torno a Dios como sumo hacedor, responde a una concepción del universo propiamente medieval. Las alegorías del año, estaciones y meses, de los 4 vientos principales, los ríos del paraíso o el sol, todas de inspiración clásica, se distribuyen con orden en los distintos registros de este incompleto bordado.